tarde se mueve. Con Edmundo García y Francisco Aruca. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve. Con Edmundo García y Francisco Aruca. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 14:50 AM, un programa alternativo de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde y que se archiva para revisitación cuando terminamos en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita Álvaro Fernández, y en lanochesemueve.us o US si lo prefieren en español, dirección electrónica del programa, contacto@lanochesemueve.us. También estamos en tiempo real en frecuenciard.com. Frecuenciard.com le permite escucharnos en cualquier lugar del mundo en el mismo momento que estamos saliendo al aire, incluso convertir un pequeño teléfono de última generación en un pequeño radio receptor. Hoy es el último día de la semana, viernes 20 de abril del año 2012. Francisco Aruca ha tomado el día libre y me acompaña desde Washington, D.C., Arturo López Levi, candidato a doctor en Ciencias Políticas. Buenas tardes, Arturo, gracias por estar en sintonía. Buenas tardes, Edmundo, es un placer estar contigo y con los oyentes. Tenemos un grupo de tópicos marcados, Arturo, pero me gustaría buscar una reacción rápido. Las primeras cosas que te vengan a la mente. Hay un artículo hoy publicado en el Nuevo Herald por Erika Bolstad, donde el titular dice, y el titular honra lo que el artículo después va desarrollando, que Marco Rubio promete ser el mensajero de los votantes hispanos en las próximas elecciones. ¿Qué reacción le produce esa afirmación? Bueno, esto era de esperar. Ya esto sí se ha venido cocinando en las últimas semanas. ¿Qué es lo que era de esperar? Que el senador Marco Rubio y que el Partido Republicano tratara de recomponer su relación con los hispanos, puesto que la situación es insostenible. Hay varios estados que son estados swing, estados que van a ser muy importantes en la elección presidencial, y la población hispana en esos estados es muy importante. Uno de esos estados es la Florida, otro estado es Colorado, otro estado es Nevada, donde el número de hispanos ha aumentado considerablemente, y las agendas, la discusión dentro del Partido Republicano en torno a los temas más importantes para los hispanos ha sido terrible. Acuérdate que hubo una competencia ahí en Iowa, en los debates, a ver quién era el que insultaba más a la participación hispana en lo que es el melting pot, en el gran ajiaco que es los Estados Unidos. Se dijo que, por ejemplo, que en 25 años el propio candidato Romney habló de que no, que todo el mundo, que lo que tenían que hacer los hispanos que estaban en Estados Unidos o los que estaban inmigrantes indocumentados era autodeportarse. Esa fue cuando se le preguntó sobre su propuesta para resolver la realidad de millones de personas aquí, incluidos niños que vinieron a muy temprana edad. Y bueno, los patriarcas dentro del partido, el propio Jeb Bush, gobernadores con un poco más de raciocinio, como es el caso de Chris Christie de New Jersey, ya habían empezado a hablar de la necesidad de reparar esa relación. Y es muy curioso que hasta el único senador hispano que había, que es republicano, que es el caso del senador Rubio, incluso él ha apoyado la legislación antimigrante de Arizona, que ya esa no se puede decir que es nada más que contra los indocumentados. Es que bajo una presunción, ¿cómo tú puedes asumir esa presunción de las autoridades? Ellos pueden tener la sospecha de que alguien es un inmigrante indocumentado y pedirle los documentos, usar una especie de racial profiling o de perfil racial
para detenerlo. Ahora, es lógico que esto esté pasando, porque si no, es una estrategia electoral lógica, y es interesante que el senador Rubio sea la persona que se va a ocupar de esto. Ahí creo que se está discutiendo un proyecto que permitiría otorgar visas no inmigrantes a aquellos residentes indocumentados que entren al college y que pudieran estar aquí, pero sin derecho a siquiera estar en la cola para la residencia y la ciudadanía. Eso obviamente es una solución de medio pelo, mejor que lo que hay, pero no deja de ser una solución de medio pelo, y no resuelve en última instancia los problemas derivados de las inconsistencias de la política migratoria aplicada hasta el momento, y bueno, la realidad de las grandes diferencias que existen entre Estados Unidos y los países al sur del río Bravo, y la dinámica migratoria que se ha desarrollado en las últimas décadas entre esos países y Estados Unidos. Déjame decirte, Arturo, la percepción que deja el congresista Marco Rubio probablemente es más lacerante para la comunidad hispana que esa misma posición, o incluso más dura, sostenida por personas con un apellido anglo o con una perteneciente a los grupos considerados anglos en Estados Unidos. Porque Marco Rubio, primero, es alguien que es hijo de inmigrantes, no de exiliados, de inmigrantes. Esa es una cosita que él tuvo que enmendar. Es hijo de inmigrantes, es hispano, de apellido hispano, y sin embargo se esperaba de él una posición diferente. Fíjate, y tengo que decir algo, y todo el mundo sabe, en este pueblo, en esta ciudad y en todas partes, ¿qué pienso yo de Lincoln Díaz Valar? Todo el mundo sabe qué pienso yo de Ileana Ros-Lehtinen, y todo el mundo sabe qué pienso yo incluso de Mario Díaz Valar. Sin embargo, yo tengo que reconocer que, a pesar de que ellos inflan la botella, porque realmente el artífice de la ley Nacara fue el congresista Gutiérrez de Illinois, yo tengo que reconocer que tanto Ileana como Lincoln y como Mario, cuando han tenido que hablar del tema migratorio en el pasado y en el presente, y han apoyado incluso un candidato como Romney o como otro que han tenido posiciones anti-inmigrantes declaradas, yo he visto, tengo que decirlo, Ileana ha dicho en todo menos en el tema migratorio, tomando distancia total del candidato presidencial republicano. Y así también lo hizo Lincoln y demás, y lo vi hacer varias veces. O sea, yo soy justo. Sin embargo, de Marco Rubio, más joven, de que se esperaba más, él y David Rivera, pero en este caso estamos hablando de Marco Rubio. David Rivera es como un cero multiplicado por cero en la política, y ojalá que deje de estar ahí. Pero en el caso de Marco Rubio ha tenido una posición que no se corresponde ni siquiera a la que han tenido personas que tienen la misma posición filosófica que él y que han tomado distancia, como los congresistas. O sea, un hombre que se ha definido por ser antimigrante, siendo hijo de inmigrante y siendo él mismo un producto de la inmigración hispana. Algo que ha dejado muy mal sabor en muchas comunidades. Y cuando yo leo la frase, el mensajero de los votantes hispanos, yo digo, bueno, ¿será el mensajero de los cubanoamericanos de aquí del sur de la Florida, los cuales no necesitan un proceso de ajuste migratorio? Porque la percepción que hay en el voto hispano de Marco Rubio es probablemente peor que la que hay de otros representantes anglosajones que tienen posiciones similares o más duras. Esa es una interpretación que hago, me gustaría escucharte. No, yo creo que tiene razón. Sus posturas hacia el tema migratorio han sido más duras que muchas personas importantes en el propio partido. El senador McCain, por ejemplo, fue uno de los abanderados por bastante tiempo de una reforma migratoria. El propio presidente George W. Bush fue una de las personas que empujó bastante por una política migratoria. La secretaria de Estado Condoleezza Rice, que es otra de las que se menciona como una posible variante a la vicepresidencia dentro del Partido Republicano, siempre tuvo una postura muy abierta en el tema de la reforma migratoria, incluso por sus consecuencias para el diseño de política exterior. Pero bueno, mira, el tema del voto hispano, yo creo que tampoco es correcto asociarlo solo
al tema migratorio. El tema de la economía, los hispanos tienen un 2% más de desempleo que el resto de la población. Temas sociales, temas económicos, esos temas son importantes. El problema del trabajo, la crisis en el mercado inmobiliario, todo eso ha golpeado a los hispanos de una manera particular, así que hay que mirar las posiciones que ha mantenido el senador Rubio en esas áreas que también son a favor de las políticas aquellas de derrame, el llamado proyecto del presidente Bush, que era y que es lo que está pidiendo un retorno el gobernador Mitt Romney, que es mientras le quites impuestos a los ricos, ellos le va a ir mejor y de algo se va a derramar, y al derramarse eso contribuirá a que haya más empleo y haya más cosas. La solución siempre es de regular, mientras menos regulación haya mejor, cuando en realidad una política pro mercado, que no necesariamente tiene que ser una política pro ricos o pro billonarios, ni siquiera millonarios, lo que haría es establecer la posibilidad de una competencia legítima, legal, apropiada, y a la vez una regulación, porque en toda economía de mercado la regulación tiene su papel, y es evidente, casi todos los estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre la crisis financiera, apuntan a que los mercados lo que estuvieron era sin la apropiada regulación. No fue un exceso de regulación lo que causó esos problemas, sino la falta de la regulación apropiada, o incluso la captura de las organizaciones reguladoras por aquellos intereses que se supone que debían ser regulados. En ese sentido yo creo que es importante reconocerlo. Finalmente, el tema de la salud es un tema que también ha golpeado mucho a los hispanos, y así que también el proyecto ese de por ejemplo, revertir el plan de salud del presidente Obama, incluso darle esa especie de campo abierto que el senador Rubio propuso para que cualquier empleador se declarara en contradicción con sus convicciones religiosas, el aseguramiento, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con la salud de las mujeres y el tema de reproducción sexual. Esto era abrir una puerta a prácticamente desmontar completamente, ni siquiera corregir, sino desmontar completamente la política, el plan de salud del presidente Obama. Así que va más allá, no es solo el tema migratorio. Ahora, yo sí quiero decir que es evidente que sería mejor eso que el estatus actual. Lo que ha propuesto el senador Rubio es mejor que el estatus actual. Óyeme, pero un poquito oportunista, ¿verdad? Un poquito oportunista el momento para hablar de esto, cuando frente a sus oficinas yo he visto jovencitos llorando y pidiendo y clamando porque él los recibieron, porque los apoyara, y él ha hecho mutis por el foro, ¿eh? Ah, bueno, es cierto. Muy oportunista. Otro tema, y aquí tenemos las razones por las cuales tú estás en Washington, pero es que hay 3 tópicos que me parece bueno comenzar, que son de suma actualidad. Hay un grupo de cubanos, muchos de orientación homosexual o bisexual, que están viajando a Cuba para reunirse con la presidenta del CNSEC, Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro. Cuenta Mariela en una información que ha sido publicada en las últimas horas, que esto ya ha sucedido, que han ido personas del sur de la Florida, de origen cubano, a enterarse de la actividad contra la homofobia que se está llevando a Cuba, liderada por el CNSEC. Hay una entrevista publicada en el sitio web del CNSEC donde habla cómo se hará una semana en la lucha contra la homofobia a partir del 8 de mayo. Y un grupo de cubanos que incluso se pudieran haber algunos que en el pasado sufrieron por su orientación sexual, hoy en día están apoyando lo que está sucediendo en Cuba, están interesados en cómo está liderando el CNSEC esta cruzada contra la homofobia, y están actuando de forma respetuosa, participativa y celebrando esto. Yo creo que esto que salga del sur de la Florida, donde constantemente se hacen campañas en este tema en contra de la actual posición del CNSEC, yo creo que muestra en ese sector que es al cual se refiere la información una toma de conciencia diferente a lo que tratan de proyectar los grandes medios.
No, me parece muy bien, Edmundo. En la reunión que tuvimos en octubre con la sección de intereses de Cuba en Washington, un grupo de cubanoamericanos, la mayoría jóvenes, ese tema fue planteado por la doctora Marisabel Alfonso, que es profesora de San Joseph College, y ella que ha escrito una disertación, un libro en víspera de ser publicado sobre el tema del grupo literario El Puente, en el cual habían personas de esa orientación homosexual. Ella dijo que el pasado no podía ser el pasado y ya, que había que atender las injusticias que se habían cometido y que habían personas que no se podía descartar que hubieran emigrado ante las políticas homofóbicas que se habían aplicado en Cuba. Y yo recuerdo que el embajador Bolaño fue receptivo ante ese criterio y dijo que iba a pasar esa información. No estoy estableciendo una relación directamente con la otra, pero yo creo que esa postura constructiva de algunos emigrados de ir y en diálogo constructivo pedir una revisión de esas cosas, yo creo que está teniendo lugar. Y aparte, la razón fundamental es que en Cuba se están rectificando políticas que fueron, sin lugar a duda, erróneas. Así que me parece muy bien que eso esté ocurriendo, me parece muy bien que el CNSEX convoque esa actividad, y me parece muy bien que del otro lado haya personas que, a pesar de haber sufrido alguna injusticia, de haber tenido algún agravio, están dispuestos a encontrarse con el CNSEX a mitad del camino y tener una discusión abierta sobre están yendo, sobre lo que dice cosas. Arturo, lo que dice la información, están yendo a aprender y a apoyar lo que está haciendo el CNSEC. Es lo que dice, están yendo a apoyar. No se está hablando de que se va a abrir un debate sobre esto con el CNSEC por el medio. No. Personas que tal vez algunos pudieron pasar por esa situación y otros que no, pues están uniéndose en esta jornada de cruzada contra la homofobia, se están uniendo al CNSEC para aprender y apoyar lo que está haciendo el CNSEC. Ese es el kit de la información. No se está hablando aquí ahora de un debate sobre determinada época histórica o determinado acontecimiento, sino es una posición de apoyo. No, yo creo que apoyar está bien. Las cosas que estén ocurriendo en Cuba, que son positivas, deben ser apoyadas por las personas de aquí. Ahora, en todo intercambio, yo creo que hay la posibilidad de discutir otros temas, y también se puede aprender, porque no solo aprender de allá de Cuba, hay que aprender de lo que ocurre allá, y también las personas que se dedican a esas actividades en Cuba pueden aprender de los que en Estados Unidos y en el seno de la comunidad cubano-americana han luchado por la causa de la tolerancia, por la causa de la comprensión de esos temas. A mí no me parece que una cosa esté reñida con la otra. Óigame, uno que parece que está muy molesto es Osvaldo Payá Sardiña. Ha acusado de contubernio, ha usado la palabra contubernio para acusar a la Iglesia Católica Cubana, a la que yo particularmente digo que mucho le debe Osvaldo Payá Sardiña a los líderes de la Iglesia Católica Cubana. Pues Payá Sardiña está acusando de contubernio a la Iglesia y a lo que él llama el régimen cubano. Y esto es además implicado sobre el debate que se está abriendo. El debate hay un evento donde participa Carmelo Mesa Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh, donde participa Uva de Aragón, profesora de la Universidad Internacional de la Florida, aunque creo que ya se retiró, pero se le reconoce como tal, Jorge Dunay, de la Universidad de Puerto Rico, hablando de temas que tienen que ver con la emigración. Yo tengo polémicas, yo tengo divergencias con los pensamientos incluso de Carmelo Mesa Lago. Sobre todo, hay un libro que lleva pronosticando la explosión de la economía cubana hace no sé qué tiempo y no se le da al ilustre Carmelo Mesa Lago. Uva de Aragón nos presenta una Habana que es una tacita de oro y una república donde los índices eran mayores que en Suiza, que no son reales, pero yo respeto también opiniones de Uva de Aragón. En fin, lo cierto es que está dándose este evento auspiciado por la revista Palabra Nueva, donde participa, o sea, inaugura el evento el cardenal Ortega Lamino. Y están participando estos académicos y académicos cubanos. Se está llevando a cabo en estos días. Y Osvaldo Payá Sardiña dice esto es un contubernio entre el régimen y la Iglesia. Y dice, más fuerte todavía, dice Payá Sardiña, basta ya de despotismo, se refiere a la Iglesia, de doctrinas, de conferencias excluyentes y condicionadas,
de jugadas de distracción y maniobras para justificar y consolidar el cambio fraude. ¿Qué le parece esa actitud del señor Payá Sardiña? Usted que conoce la iglesia y conoce de este tipo de proyectos que se están llevando a cabo. Bueno, lo que yo sé de lo que se está presentando allí fue un estudio sobre la diáspora cubana y que partía también de aprender de lecciones sobre, o de aprender o de conocer sobre las políticas hacia los contingentes migratorios de otros países. Y la idea allí era presentar ese estudio que se había hecho con el auspicio del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida. En ese caso, yo creo que había una gestión ya de hace tiempo, porque incluso yo llevé un mensaje al cardenal Ortega y sobre eso una vez, y bueno, se estaba planificando eso. Yo creo que el gobierno no tiene, por lo que yo tengo entendido, el gobierno lo que posiblemente le tiene que haber dado las autorizaciones a entrada al país a esas personas, pero que yo sepa, el gobierno no ha apoyado o haya criticado ni nada. Es un estudio académico, y en todo evento académico hay eventos académicos que son de acceso libre y otros que son de un acceso más restringido. Tengo entendido, por lo que parece, que este evento fue concebido como un evento de acceso restringido, y los tres académicos que fueron por parte de Estados Unidos, sí, tú puedes tener tu discrepancia, pero sin lugar a dudas son personas respetables y tuvieron una participación activa en ese proyecto. El caso de Duani, que vive en Puerto Rico, es profesor allí de la Universidad de Puerto Rico. El caso de Uva, que como tú dices está retirada, pero por muchos años fue una académica de gran prestigio en la Universidad Internacional de la Florida. Y el caso de Carmelo Mesalago, profesor retirado también de la Universidad de Pittsburgh. Así que esto me suena, no sé. entonces, esto me suena de para allá primero, lo he dicho siempre, que haya que he visto estas nuevas posiciones para allá, malagradecimiento, porque yo tengo información de lo mucho que esas mismas personas de la iglesia cubana que él hoy ataca públicamente le apoyaron a él en muchas circunstancias. Me parece entre la ingratitud, el resentimiento y no sé, y hasta, qué sé yo, digo yo, y no sé si hasta un poco de envidieta por no estar ahí, no sé qué le pasa para allá, que remete contra todo, que sea un contacto donde él no esté presente. Mira, el tema es que yo digo, la oposición política interna, si quiere ganarse un espacio, tiene que ganárselo como lo hizo, por ejemplo, el Partido Acción Nacional en México, que fue con mucho trabajo, desde abajo ahí trabajando y ganando población pasito a pasito y focalizado en lo que era la vida interna de ese país. Si la idea es siempre protestar para que te den un espacio que no existe o que no esté o que no está ganado en la concreta, un pluralismo que en la sociedad está limitado o muy limitado, yo creo que eso es una forma inadecuada. Pero bueno, yo he visto que no solo para allá, yo creo que hay grandes grupos importantes dentro de la oposición política interna que como no tienen ese espacio ganado, lo que tratan de hacer es protestar y crear un movimiento internacional para que rebote al interior de Cuba de esa manera. Eso yo creo que lo han estado tratando de hacer. Arturo, más que protestar, está descalificando y acusando. Bueno, así mismo es, pero bueno, yo creo que ese evento organizado fundamentalmente por Palabra Nueva y su director Orlando Márquez, que fue por cierto parte de esa comisión que funcionó a partir del Cuban Research Institute, el coordinador fue Juan Antonio Blanco. Ese evento yo no veo que sea parte de ninguna componenda con el gobierno ni nada de eso. Eso es parte de la iglesia con las personas que quiere dialogar con la diáspora y con personas que es difícil asignarles a ellos algún tipo de... busca las presentaciones de ese informe en otros países para que tú veas las críticas y hasta el tono que se usa en relación al gobierno cubano.
Óyeme, pero además que no creo que el gobierno simplemente no se ha metido en eso. Probablemente el gobierno discrepa de muchas de las cosas que se van a decir ahí, pero el ataque a la figura de la iglesia ya de este modo ante cualquier cosa a mí me parece que feo, ¿verdad? Bueno, Arturo, vamos a una pausa. Sin embargo, para regresar con los tópicos de tu presencia en la capital de los Estados Unidos, en Washington, pero antes de irme a la pausa, para ti, para los oyentes, no sé si lo sabes, esta información es cortita, es más que todo una curiosidad, la obtuve en una página Vaticano. El Papa Benedicto, cuando regresó de La Habana a Roma, entre las cosas que dice que hace algunas valoraciones sobre el recibimiento en México, en Cuba. Esto lo cuenta un cardenal canadiense que estaba al lado del Papa. Ahora se me fue el nombre, pero él dice que entre las cosas que en Cuba al Papa le llamaron la atención, y la comentó el Papa, o sea, el Papa comentó que estaba le había llamado la atención, le había significado el hecho de que la esposa del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, la esposa, Dalia Soto del Valle, dice el Papa que le llamó la atención y que le despertó curiosidad que fuese creyente y devota, y lo comentó cuando salió de Cuba con parte de su curia. Lo daba como una curiosidad. Vamos a una pausa, Arturo, regresamos con otros tópicos. La pausa. Estamos de regreso en La Tarde se mueve. Me acompaña Arturo López Levy desde Washington, D.C. Tengo entendido que formas parte de un grupo de cubanos americanos que han estado desarrollando allí diversas actividades y quiero que me hables de esto. Bueno, mira, Edmundo, entre los días 16 y 17 de abril, un grupo de cubanos americanos de diferentes tendencias políticas, republicanos, demócratas, verdes, liberales. Sí. Liberales, digo, si te faltan los liberales. Sí, bueno, los independientes, quiero decir. Ah, sí, independientes. Bueno, la mayoría de los que estábamos afiliados con partidos, la mayoría incluso éramos demócratas, pero había también republicanos y personas que se identificaban con el Partido Verde. Y de varios estados, de la Florida, de Illinois, de Colorado, de Massachusetts, de Nueva York, de Virginia, sostuvimos intercambios sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos con varios miembros del Congreso norteamericano, con sus staff en el Departamento de Estado y la sección de intereses de Cuba en Washington. En relación a este esfuerzo, es importante decirte que contamos con el apoyo de dos organizaciones de una larga data abogando por cambios en la política norteamericana hacia Cuba, que es el Latin America Working Group y la Washington Office of Latin America, que se conocen con las siglas de WOLA. Fue una experiencia muy interesante. Básicamente trasladamos en todos los casos la opinión de que la comunidad cubano-americana no es monolítica, y en este sentido quiero decirte, Mundo, lo importante que es para las personas que escuchan el programa, las personas que siguen el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que independiente del lugar donde ellos viven, si están motivados por este tema, que escriban cartas a sus congresistas, vayan y hablen con sus congresistas republicanos, demócratas, independientes, lo que sea, y les digan su punto de vista, porque una de las primeras barreras que hay que romper es la idea de que la comunidad cubano-americana es monolítica o que tiene una voz. Una sola voz. En varias de las oficinas visitadas, incluso la del senador Marco Rubio, y debo decirte que fuimos recibidos ahí por algunos de los miembros de su staff, que debo decirte que fue una reunión con bastante civilidad. Fue una cosa que hubo gente que incluso nos había dicho que por qué pedirle el permiso, que íbamos a pedirle el encuentro, que íbamos a ir a hablar con él, y nosotros dijimos que a todo el mundo hay que darle el beneficio de la duda y que hay que conversar, y ellos también nos recibieron, que eso es algo importante. O sea, la oficina del senador Marco Rubio los recibió, el senador no. No, el senador no estuvo disponible, pero eso también es normal. Eso hubo varios senadores que no nos recibieron, hubo casos en que sí, pero en este caso el senador no estaba disponible, pero los miembros de su staff fueron bastante abiertos, receptivos, nos escucharon lo que le dijimos, en algunos casos contradijeron lo que eran nuestras opiniones,
Pero es importante esto porque yo creo que este tipo de diálogo hay que empezarlo a tener, tanto a nivel del Congreso como a nivel de las oficinas congresionales que están en los distritos, como entre cubanos. Hasta ahora yo creo que ha habido casi la presunción de que aquellos que controlan la opinión o quieren hablar a nombre de la comunidad no quieren establecer ningún tipo de diálogo, no reconocen la legitimidad de sus interlocutores, y eso se ve, por ejemplo, te decía, en los programas de televisión ahí en Miami, donde muchas veces falta una voz de aquellos que tienen una posición diferente en relación a muchos de estos temas. Ahora te digo que en ese sentido, yo incluso en la reunión que tuve, estaba, yo recuerdo ahora, uno de las personas que estaba era Víctor Servino, que trabaja con el senador, y una de las cosas que dije, y él estuvo de acuerdo al final, es que es importante este diálogo con civilidad, que lo hubo tanto por parte del staff del senador como por parte nuestra. Entonces dijimos eso. Hay una realidad también, habíamos muchos cubanos que veníamos de otros estados, y nosotros entendemos que tal como el sistema norteamericano está diseñado, no hay un senador representante de la comunidad cubano-americana en el Congreso, no hay ni uno ni dos, no hay ni un congresista, ni dos, ni tres, que son los representantes de la comunidad cubano-americana en el Congreso. Los cubano-americanos estamos representados a través de nuestros representantes y senadores en nuestros estados en particular. En mi caso, por ejemplo, mi representante es Diana DeGette, mis senadores son los demócratas Michael Bennet y Mark Udall. Entonces, es una cuestión hasta de hecho, que no es correcto atribuirse la representatividad de nuestra comunidad. El cubano-americano que es de Wyoming está siendo representado por un senador muy conservador, al punto que lleva 6 años considerado entre los senadores más conservadores de todo el Congreso norteamericano, pero que tiene una postura, precisamente por ser tan conservador, contraria a la prohibición de viajar, a la prohibición de comercio. Ese es el que representa a los cubanoamericanos de Wyoming, como mismo los que me representan a mí son los representantes y senadores de Colorado. Otro caso sería el caso de la Florida. Y bueno, pero ven acá, háblame en el caso de la Florida. ¿Estuvieron con el senador o con la oficina del senador Bill Nelson? Sí, también estuvimos con háblame del senador Bill Nelson, o de la oficina. Del senador Bill Nelson, y planteamos, respaldamos el apoyo que ha dado el senador Bill Nelson a revertir las políticas que Bush había diseñado contra la familia. Y le agradecimos al senador Nelson por eso, y le ampliamos lo que pensábamos que debía ser una postura más favorable. Incluso le mencionamos las encuestas que hay sobre la comunidad cubano-americana en la Florida, en la cual más del 57% apoyaba abrir el viaje para todos los norteamericanos, y más del 60 y tanto % de la comunidad cubano-americana en la Florida también apoya los cambios que introdujo el presidente Obama, que liberalizan los viajes de tipo familiar. Esas fueron varias de las cosas que dijimos allí en el Congreso cuando visitamos las oficinas de varios senadores, no solo Bill Nelson y Marco Rubio, el senador Durbin de Illinois, que habían parte de sus constituyentes, el senador Enzi de Wyoming, los senadores de Colorado, ese tipo de relación que es tan importante. En todo caso, también planteamos que no queríamos ningún tipo de reversión, y eso lo decimos porque sabemos que vivimos en un año electoral. No queremos ningún tipo de reversión, y nos declaramos claramente a favor de los cambios que introdujo Obama en abril del 2009 y en enero del 2011. ¿Ese era el objetivo de la presencia? Uno de los principales objetivos. También visitamos el Departamento de Estado, o sea, eso fue en el Congreso. También, te digo, en todos los lugares dijimos que nos oponíamos en principio a la ley Helms-Burton, pero que ya que la ley estaba en vigor, también queríamos decir lo que queríamos decir sobre la aplicación de esa ley. Y dentro de eso nos mantuvimos muy claros a favor de los viajes familiares y los contactos pueblo a pueblo, en lo que significa el intercambio cultural, académico, educacional, en toda esa área.
En el Departamento de Estado, que tiene que ver con la rama ejecutiva, insistimos en que la aplicación de esa ley debe ser tan amplia como sea posible y nos manifestamos contrarios, tanto en el Congreso, incluso en la oficina del Marco Rubio, como en el Departamento de Estado, a cualquier interpretación estrecha de esos contactos pueblo a pueblo. Por ejemplo, aquellos que quieren denegar que, por ejemplo, una visita a un festival de jazz es parte del contacto pueblo a pueblo porque no provoca o no tiene un contenido de cambio de régimen. Los que quieren negar, por ejemplo, la posibilidad de que alguien vaya a Cuba, digamos, a un intercambio danzario, a un curso de danza, lo que estimen conveniente. Eso es parte del pueblo a pueblo, y aunque nosotros en principio defendemos el derecho constitucional de los norteamericanos, todos, cubanos, americanos y otros, a viajar a Cuba, pensamos que dentro del marco vigente no hay ninguna razón para darle una interpretación estrecha a eso o llamar abusos a ese tipo de intercambios pueblo a pueblo que existen ya y que estábamos viendo presiones desde el Congreso, e incluso exhortamos a la administración Obama, porque teníamos algún tipo de duda a ese respecto, a defender con más vigor, con más columna, los cambios que han ido efectuando y no operar sobre la base de dejarse acusar de flojo o de violar el espíritu de la ley cuando ellos tienen esa postura favorable a una interpretación amplia del contacto pueblo a pueblo. En la sección de intereses de Cuba en Washington también tuvimos una reunión larga. Fuimos recibidos por el vicecónsul y por el segundo jefe de la sección de la misión. Originalmente teníamos planeado un encuentro con el embajador Bolaños, pero él tuvo que salir en último minuto. Y también tuvimos una discusión intensa, amplia. Enfatizamos fundamentalmente en 4 temas. El primero, hablamos de que veíamos positivo para posiciones como las nuestras, de profesionales, hombres de negocio, personas que formamos parte del tejido de la sociedad norteamericana, pero también con raíces muy importantes en Cuba. Abogamos por una liberalización de la política hacia las inversiones de cubanos residentes en el exterior en la economía cubana, incluyendo los sectores de pequeña y mediana empresa. ¿Y qué les dijeron ante bueno, eso? Mira, es interesante que se nos dijo, el enfoque que hubo cuando se aprobó la ley del 96 sobre inversión extranjera, que prácticamente era de buscar que hubiese un capital en grande, una transferencia tecnológica en grande, y que eso en cierta medida explica un poco que no se haya dado ese tipo de inversión, porque dicen, según ellos, que los cubanos americanos o que los cubanos que residen en el exterior con una posición constructiva en ese respecto posiblemente no disponían de ese capital. Eso es algo que yo discuto. Yo creo que haya habido una aplicación muy rígida de esa visión, pero ahora lo interesante fue que dijeron el segundo de la misión y el vicecónsul dijeron que ahora había una condición diferente y que ellos entendían que ¿cómo dijéramos? Que se planteara el tema, porque ahora sí se estaba dando una apertura que no era solo a nivel de inversión extranjera en gran escala, o de la creación de un sector privado de grandes proporciones, sino también incluyendo la pequeña y la mediana empresa. Pero bueno, ese fue un tema que se discutió ahí. Más que todo, nuestro objetivo era levantar el tema y hablar de la posibilidad de que un cambio en ese sector puede ayudar a llevar una masa crítica de personas que puedan proyectarse. Vean, en el Departamento de Estado, ¿con quién hablaron? Bueno, con la segunda jefa de la sección Cuba. Del Buró de Cuba. Sí, Arturo, estuvieron también en la presentación de un libro sobre los 5 escrito por Stephen Kimber con prólogo de Wayne Smith. No, en eso el que estuve fui yo. Ajá. Eso no fue el grupo había terminado ya sus actividades. Te termino un poco con lo que dijimos ahí, con lo que hablamos en la sesión de intereses. Hablamos también de las restricciones de viaje a la isla para grupos específicos, como son el caso de los balseros
y profesionales como médicos que han sido castigados de esa forma, y planteamos que el gobierno debería reconsiderar eso y que entendíamos la resistencia o incluso rechazábamos los programas para promover el abandono de misión como parte de la política de desestabilización contra Cuba, ese programa de Emilio González que tú has hablado, pero a la vez pensábamos que Cuba debería adoptar criterios más estables y menos draconianos en el sentido de regular la emigración de sus profesionales, balanceando la protección de los intereses generales de la población, pero también los derechos individuales de esos profesionales a emigrar. ¿Qué les dijeron de ese tópico? Bueno, que como siempre, que es un tema muy complejo y que hay que pensar de eso con gran detalle, puesto que hay intereses que tienen que ver con la población que vive en la isla, como digamos el tema ese de la salud. Eso es algo que, por ejemplo, mira, ese tema, a diferencia del informe de FIU, el informe que escribió la revista Espacio Laical, de la que yo fui parte, nosotros reconocemos que eso tiene una gran complejidad. A la vez decimos que la complejidad está en no solo defender los intereses generales de la población, sino respetar los derechos individuales de esos profesionales a vivir donde ellos consideren más apropiado, aunque obviamente eso implica algún tipo de trade-off, de balance entre la inversión que hace el país y esos derechos. Yo creo que, por ejemplo, eso también se discutió, y finalmente hablamos un poco de algunos prejuicios que pensábamos que todavía existen en relación a los cubano-americanos en el tema, por ejemplo, de los intercambios académicos, el intercambio cultural, cómo esa es un área donde debe tratar de ampliarse más, y que el gobierno cubano haga todo lo posible para que los cubano-americanos sean puentes entre las dos sociedades, más que enfocar con suspicacia la posición de los cubano-americanos. Lo que dijeron los funcionarios de la Oficina de Intereses fue más bien que ellos no sentían que esa suspicacia estuviera allí con tanta fuerza, pero muchos de nosotros entendimos que sí, que esa suspicacia ha estado ahí presente y que es un problema. Entonces, simple y llanamente levantamos ese planteamiento, y ellos nos explicaron cómo ellos veían las dificultades del embargo, la política de hostilidad, en la cual, para serte sincero, la mayoría de los que estábamos allí, por no decirte la totalidad, estimamos que es una política injusta, inmoral, contraproducente. Muy bien. Arturo, vamos a una pausa. Regresamos con tu presencia en el libro de Stephen Kimber en el Centro Internacional de Washington sobre el tema de los 5 luchadores antiterroristas cubanos. Pero cumplimos con la siguiente pausa comercial y estamos de vuelta. Correcto. Estamos de regreso en la recta final de este programa con Arturo López Levy para comentarnos de la presentación de este libro. Mire, Mundo, el libro se llama What Lies Across the Sea, o como decía, lo que existe a través del mar. Es un libro que ha escrito un profesor de la Universidad de Queen en Ontario, que el profesor se llama Stephen Kimber, es un profesor canadiense, sobre el tema de los 5. Stephen Kimber construye una narrativa sobre la manera en la cual los 5 fueron destinados a infiltrar grupos terroristas en el sur de la Florida. En este caso describe un poco hasta la relación emocional que existe entre ellos y sus familiares, deconstruye también los problemas que se estaban registrando en la década de los 90, ataques a discotecas, ataques a hoteles. El libro se extiende en esos detalles a partir de documentos. Dice, él consultó más de 20,000 documentos del FBI, también realizó entrevistas en Cuba, estudió muchos reportes de prensa, en el caso de la Fundación Nacional Cubano-Americana, el caso de los Hermanos al Rescate. Y yo creo que el libro, primero, tiene la ventaja esa de que es un libro muy narrado. El libro no está en la versión final,
pero a mí me lo enviaron porque yo fui a esta actividad, puesto que Wayne Smith, el ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, bajo el gobierno de Carter y el principio del gobierno de Reagan, me pidió que yo le hiciera los comentarios. Yo creo que el libro tiene de ventaja eso de que es un libro escrito muy en un tono narrativo, pero pone cosas que son importantes establecer. Primero, el tema de la historia de conflicto entre Cuba y Estados Unidos, sin la cual es imposible entender la situación de los cinco. Segundo, los dobles estándares y la convivencia que dentro del sistema político norteamericano ha existido con grupos que han practicado el terrorismo contra Cuba y que han estado asentados con tolerancia excesiva en el sur de la Florida, y que han atacado no solo a Cuba, sino a objetivos dentro de la comunidad que tienen posiciones opuestas a aquellas de la ultraderecha. Otro elemento que es interesante es cómo él revela la presencia de aparatos paramilitares que existen en paralelo a la existencia de aparatos que se mueven dentro del sistema político norteamericano con toda legalidad. Eso fue interesante porque yo detecté ahí un paralelo entre grupos, por ejemplo, como Hamas o como el grupo pakistaní Laksh y Taiba, que ellos tienen partidos políticos y a la vez tienen unos aparatos paramilitares en los cuales se dedican a actividades de corte terrorista. O sea, eso es algo que él lo explica con bastante detalle allí. Y eso pasaba, sí. Arturo, eso pasaba en Irlanda también con el Sinn Féin. Claro, pero él establece que en los años 90 la Fundación Nacional Cubano-Americana, incluso lo demuestra con algunas evidencias, tenía a la vez una conexión casi permanente con Luis Posada Carriles y un aparato que se dedicaba a planificar actividades de corte militar, incluidos atentados contra el presidente Fidel Castro, atentados contra las instalaciones hoteleras. Eso mismo, por ejemplo, es lo que hizo Hamas, que era un partido y a la vez estaba atentando contra la famosa discoteca del Dolfinarium en Tel Aviv. A la vez la fundación tenía un aparato político y a la vez tenía grupos que, conectados con Posada Carriles, trataban de poner una bomba en la discoteca del Comodoro y la del Copacabana. Entonces, ese tipo de cosas el libro las explica con bastante detalle. Y lo otro es los intercambios que se produjeron entre el aparato de seguridad de Estados Unidos y personas enviadas por Cuba, particularmente el escritor colombiano Gabriel García Márquez, y cómo tanto Mac McClary, el mejor amigo del presidente Clinton, y Richard Clarke, que eran el zar de la lucha antiterrorista en aquella época, el autor de aquel libro que se llama Against All Enemies, que habla de proteger la Constitución contra enemigos internos y externos, como ambos le dijeron que sí, que aquello era impensable, que ese tipo de cosas se habían estado tolerando y que era la disposición a actuar contra eso. Lamentablemente, esos mismos contactos que tú sabes que hay organizaciones terroristas que tienen con grupos de seguridad, por ejemplo, en Pakistán, como es el caso de Laksh y Taiba, el encargado de las bombas en los hoteles de Mumbai, eso también pasó en los 90 en Miami, en el caso de los vínculos que el doctor Kimber revela entre Héctor Pesquera y las figuras más reaccionarias y asociadas a esos aparatos políticos paramilitares en el sur de la Florida. Entonces, eso fue más o menos lo que se discutió, se presentó el libro, hubo una asistencia de público bastante grande, y bueno, todo lo que se discutió sobre las irregularidades, el carácter erróneo de hacer el juicio a los cinco ahí en Miami. Me parece muy revelador, me parece muy bien que se haya expuesto ese tópico y muy buen resumen que has hecho. ¿El libro está a la venta? ¿Está a la venta? Todavía no, lo que está es un excerpt, una parte del libro que se llama Shutdown, que está creo que a través de Amazon, pero que el libro está ya en proceso de terminación para salir a la venta. Para venderlo. Lo que pasa es que como había esta actividad, ellos no querían esperar
y me pidieron que yo le hiciera el comentario, y el doctor Kimber generosamente me lo envió a Colorado, y así yo me preparé e hicimos esa presentación ahí en el Centro de Política Internacional. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por estar con La Tarde Se Mueve. Un placer, Edmundo. Muy bien, estaremos mañana es sábado. Feliz fin de semana a todos. El próximo lunes aquí en el programa. Buenas tardes y buenas noches a todos.